En el programa de hoy haremos, como todos los lunes, un incompleto análisis sobre los contenidos de las publicidades en relación a los géneros y sexualidades. Y como siempre lo hacemos en esta columna, vamos a formularnos algunas preguntas que en principio no sé si las vamos a responder, pero que nos van a orientar un poco a la hora de pensar esto que estábamos hablando, ¿no? La primera es ¿qué es la publicidad? La segunda es ¿cuáles son los sentidos predominantes de las publicidades en medios de comunicación, perdón, y cómo son representados aquellos elementos que remiten a los géneros y las sexualidades? Vale, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Si la violación es inevitable, relájate vos. ¿En qué se diferencia un globo de gas de una mujer? El globo de gas tiende a subir y la mujer sube a tender. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? Ustedes nunca se lo preguntaban, porque el hombre se gasta antes. 20 años antes se gasta. Dame los teléfonos. Quiero que opinen las cobardes. Lo de Babi para mí va a quedar porque, digamos, si uno viene medio bajón el lunes, no hay nada mejor que algo como eso, entre comillas, ¿no? Para empezar a reírse un rato y sonreír. Pero bueno, la verdad que es triste. Acá la miro, nadie me pone cara como diciendo ¿qué estás diciendo? Pero bueno. Yo no estoy sonriendo cuando me dicen no es para que sonreír, me pero gasto. yo no puedo creer. Es la ironía de la vida, ironía, ¿no? ¿viste? Que todavía Decís, podamos escuchar cosas como estas. Sí, tal cual. sonriamos por la vida. En este aprendizaje constante, en este proceso de construcción y construcción de personalidades machistas, lo primero que vamos a hacer, por lo menos en esta columna, es marcar una diferencia, ¿sí? Porque lo que primero surge puede ser una confusión en relación a la publicidad y tiene que ver con esto de publicidad o propaganda. Bien. ¿No? Sacá las propagandas porque siempre se sube el volumen, me decía mi abuelo. Y me estaban pasando la publicidad de un auto, digamos, ¿no? Claro. ¿Cuál era el tema ahí? Justamente es que la diferencia que uno puede empezar a decir en relación a la primera, y puede haber muchas, y algunas definiciones inclusive pueden unificarlas, pero simplemente como a modo teórico y para esta columna y nada más, vamos a definir a la publicidad como algo que quiere vender desde la función, ¿no? Quiere vender un producto. Bien. ¿Sí? Hasta te diría que ni siquiera está interesado en que lo consumas de alguna forma. Claro. Sí, en principio quiere venderlo. Mientras que la publicidad, y esto lo digo entre comillas también, lo que intenta hacer es hacer circular o vender de alguna forma alguna idea o creencia en particular. La propaganda. Claro, perdón, la propaganda, tenés razón, dije la publicidad. Entonces, un poco para definir esta cuestión, ¿sí? La publicidad tiene que ver con el consumo, con la economía, ¿sí? Mientras que la propaganda se estaría más encorsetada dentro de lo que tiene que ser lo ideológico, ¿sí? Y aquellas cuestiones partidarias o, si se quiere, políticas también. Eso es como un primer punto de bifurcación entre ambas y para entender que existen diferentes acepciones. Pero bueno, después obviamente se puede leer mucho más al respecto, hay trabajos académicos inclusive que hablan sobre esta diferencia haciendo una reseña histórica del mismo concepto de publicidad como hacer notar, ¿sí? De propaganda, que era en realidad lo que por ahí las escuelas de comunicación investigaban al principio de 1900, investigaban la propaganda, no investigaban la publicidad, Claro. porque justamente quizás no era tan conocida, así vista en esos momentos en los medios de comunicación. Voy a hacer algo disruptivo, sí, tengo una publicidad, todo, pero a riesgo de quedarme corto de vuelta, quiero compartir con ustedes este cuento de Emil Solá sobre la publicidad. A ver, ¿sí? escuchemos. Es muy interesante este cuento, pero no tiene una temática específicamente de géneros y sexualidades, pero sí sobre la publicidad. Y dice así: conocí a un chico, fallecido el año pasado, cuya vida fue un prolongado martirio. Desde que tuvo uso de razón, Claude se había hecho este razonamiento: el plan de mi existencia está trazado, no tengo más que aceptar las ventajas de mi tiempo. Para marchar con el progreso y vivir totalmente feliz, me bastará con leer los periódicos y los carteles publicitarios, mañana y tarde, y hacer exactamente lo que esos soberanos guías me aconsejen. En ello radica la verdadera sabiduría, la única felicidad posible. A partir de aquel día, Claude adoptó los anuncios de los periódicos y de los carteles como código de vida. Esto se convirtió en el guía infalible que le ayudaba a decidirlo todo. No compró nada, no emprendió nada que no le hubiera sido recomendado por la voz de la publicidad. Así fue como el desventurado vivió un auténtico infierno. Claude adquirió un terreno formado por tierras de aluvión donde solo pudo construir sobre pilotes. La casa, construida según un sistema novedoso, temblaba cuando hacía viento y se desmoronaba con las lluvias tormentosas.
En su interior, las chimeneas, provistas de ingeniosos sistemas fumívoros, humeaban hasta asfixiar a la gente. Los timbres eléctricos se obstinaban en guardar silencio. Los retretes, instalados según un modelo excelente, se habían convertido en horribles cloacas. Los muebles, que debían obedecer a mecanismos particulares, se negaban a abrirse y cerrarse. Tenía sobre todo un piano que no era sino un mal organillo y una caja fuerte, inviolable e incombustible que los ladrones se llevaron tranquilamente a la espalda una hermosa noche invernal. El infortunado Claude no sufría solo en sus propiedades, sino también en su persona. La ropa se le rompía en plena calle. La compraba en esos establecimientos que anunciaban una rebaja considerable por liquidación total. Un día me lo encontré completamente calvo. Siempre guiado por su amor al progreso, se le había ocurrido cambiar su cabello rubio por otro moreno. El agua que acababa de usar, había hecho que se le cayera todo el pelo rubio. Y él estaba encantado porque, según decía, ahora podría usar cierta pomada que, con toda seguridad, le proporcionaría un cabello negro 2 veces más espeso que su antiguo pelo rubio. No hablaré de todos los potingues que se tomó. Era robusto, pero se quedó escuálido y sin aliento. Fue entonces cuando la policía empezó a asesinarlo. Se creyó enfermo y se automedicó según las excelentes recetas de los anuncios. Y, para que la medicación fuera más efectiva, siguió todos los tratamientos a la vez, hallándose confuso ante la idéntica cantidad de elogios que cada producto recibía. La policía tampoco respetó su inteligencia. Llenó su biblioteca con libros que los periódicos le recomendaron. La clasificación que adoptó fue de lo más ingeniosa. Ordenó los volúmenes por orden de mérito, quiero decir, según el mayor o menor lirismo de los artículos pagados por los editores. Allí se amontonaron todas las bobadas y todas las infamias contemporáneas. Jamás se vio un montón de ignominia semejante. Y además, Claude había tenido el detalle de pegar en el lomo de cada volumen el anuncio que se lo había hecho comprar. Así, cuando abría un libro, sabía por adelantado el entusiasmo que debía manifestar. Reía o lloraba según la fórmula. Con ese régimen llegó a ser completamente idiota. El último acto de este drama fue lastimoso. Tras haber leído que había una sonámbula que curaba todos los males, Claude se apresuró a ir a consultarla acerca de las enfermedades que no tenía. La sonámbula le propuso obsequiosamente la posibilidad de rejuvenecerlo, indicándole la forma para no tener más de 16 años. Se trataba simplemente de darse un baño y de beber determinada agua. Se tragó el agua, se metió en el baño y se rejuveneció en él de tal manera que, al cabo de media hora, lo encontraron asfixiado. Claude fue víctima de la publicidad hasta después de muerto. Según su testamento, había querido ser enterrado en un ataúd de embalsamiento instantáneo, cuya patente acababa de obtener un droguero. En el cementerio, el ataúd se abrió en 2, y el miserable cadáver cayó al barro, donde tuvo que ser enterrado envuelto con las planchas rotas de la caja. Su tumba, hecha de cartón piedra y en imitación de mármol, empapada por las lluvias del primer invierno, no fue pronto nada más que un montón de podredumbre sin nombre. Increíble. La publicidad. Lo que pasa con la publicidad. La publicidad, y en este sentido, sí, esto es lo que pasa, yo creo que esto pasa cuando vos ves a la publicidad y haces todo lo que dice la publicidad, y también puede llegar a pasar cuando uno le pone me gusta en Facebook a todo lo que aparece, ¿no? No lo pude encontrar. Los me gusta. Claro, no pude encontrar el artículo que hablaba de eso, pero había un señor que hizo justamente esa prueba y vio qué tipo de consumidor había construido Facebook. Me parece que es bastante notorio en lo que decís respecto a cómo vivimos nuestra vida, y también se puede trasladar, por supuesto, no mirarlo con una perspectiva de género a ese cuento. Es increíble, ¿no? Pensar en la casa que se construye y los productos que uno consume, ¿no? Sí, tal cual. Hay mucha tela para cortar en esta publicidad. Y si uno, digamos, ¿quiénes hacen publicidades? ¿Quiénes son los que hacen publicidades? Digamos, ¿quiénes pueden hacer publicidades? Y yo me acuerdo, pienso en publicistas y pienso en Mad Men, ¿no? En Mad Men, donde eran todos varones. Bueno, la hago ahora. Esa es una recomendación para que iba a ser el final para ver al mundo de la publicidad en 1960 en Estados Unidos, donde ahí explotó todo el boom publicitario. Donde además se pueden ver estas cuestiones de género, alcoholismo, ¿sí? Y demás. Pero, ¿quiénes pueden hacer publicidades? Digamos, ¿dónde está la responsabilidad? Las publicidades las pueden hacer tanto aquellas empresas privadas que quieren vender un producto, y hay un rol no menor, ¿sí?, que tiene que ejercer el Estado, ¿sí?, a la hora de tratar estos temas en temas publicitarios. Simplemente como para leer un poquito o como para ver esta cuestión de cómo el Estado lo está haciendo en este momento, traje una publicidad de un spot
de Mauricio Macri, ¿sí? Más que nada del Estado argentino, no de Mauricio Macri, que nosotros... el gobierno actual. Sí, del gobierno actual, mediante el cual nosotros vamos a hacer un brevísimo análisis sobre eso. Vamos a escucharlo. ¿Qué se necesita para hacer una empanada? Para empezar se necesita alguien como Edgardo que críe las vacas, a Daniel el veterinario, a Carlos y a Juan Carlos. Alguien que siembre el trigo y alguien que amase la masa. También necesitamos a Nilda con sus cebollas y si la empanada tiene papa, las papas de Pablo. Algunas tienen pasas de uva y otras huevos que alguien transportará. Por eso necesitamos gobernantes que se ocupen de tener buenas rutas, para que no haya pozos. Y los huevos, Germán y su camión, lleguen sanos y salvos. Un camión que un empresario tendrá que fabricar, un comerciante vender y un mecánico cada tanto hacerle un service. Gremios que cuiden a cada uno de los que trabajan y creen en este ambicioso proyecto de hacer una empanada. Por si se pincha una rueda, la gomería de Fabián y una estación de servicio para cargar nafta. Si la empanada es al horno, alguien proveerá un horno y si es frita, una sartén. Por último, también necesitamos una abuela como María Teresa con buena mano para el repulgue y a su nieto Iván, que como muchos chicos seguro termina sacándole la pasa de uva a la empanada. Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor. Todo es posible juntos. Un trabajador, solamente trabajan la los varones gomería de para Fabián, hacer empanadas. Claro. El repulgue de la abuela. El repulgue de la abuela nomás. Esto es muy interesante. Celeste Murillo, que es una periodista del diario de Izquierda Diario y que escribe mucho en la sección de géneros y sexualidades, fue quien un poco dio el primer aviso sobre esta publicidad, y yo lo que traigo acá tiene que ver con el rol del Estado en eso, ¿no? Y si no, el Estado no tiene que tomarse o ponerse la 10, ¿sí? Y empezar a decir, bueno, es desde acá, desde nosotros empezamos a través de una decisión estatal, política y estatal, decidimos que hasta en estos detalles, ¿sí?, entendemos la cuestión de género y la aplicamos de esa forma. Completamente. ¿Todo por qué? Porque la publicidad justamente modifica el curso del pensamiento diario de las personas, les da nuevas palabras, nuevas frases, nuevas ideas, nuevas modas, nuevos prejuicios y también nuevas costumbres.